Capítulo 4. Selección de alumnos. Se enseña Torá solo a estudiantes honrados que actúan decentemente o a un simple, es decir, que no se sabe si es honrado o no. Pero a quien sigue un mal camino y quiere estudiar Torá con malas intenciones para provocar a Hashem, primero se lo ayuda a retornar el bien y se lo guía por el camino recto. Luego se lo debe investigar para corroborar que haya modificado su conducta. Y finalmente se lo ingresa a la casa de estudio y se le enseña. Dijeron los sabios: quien instruye a un estudiante indigno, es decir, como si lanzara una piedra a un mariculis, un ídolo cuya forma de adoración era tirando una piedra, como expone. Como quien ata una piedra a una honda, es quien le da el honor al necio. Y no hay honor sino la Torá, como expone. Los sabios heredarán el honor. Asimismo, no se estudia con un maestro que no siga el buen camino, a pesar de que sea un gran sabio y todo el pueblo lo necesite por sus grandes conocimientos, hasta que retorne al bien, como expone, pues los labios del sacerdote preservarán el entendimiento y procurarán Torá de su boca, porque es un mensajero de Hashem de los ejércitos. Los sabios dijeron: si el maestro se asemeja a un mensajero de Hashem de los ejércitos, aprendan Torá de su boca. De lo contrario, no procuren Torá de su boca. 2. Sistema y forma de enseñanza. ¿Cómo se enseña? El profesor se sienta en la cabecera y los alumnos alrededor como una corona en círculo para que todos puedan ver al maestro y oír sus palabras. Que el maestro no se siente en una silla si sus alumnos se sientan en el suelo, sino que o todos se sientan en el suelo o todos se sientan en sillas. Antiguamente el maestro se sentaba y los alumnos permanecían de pie. Y antes de la destrucción del segundo gran templo, se adoptó la costumbre de enseñar a los alumnos estando todos sentados. 3. Intérprete. Si el maestro enseña a sus alumnos directamente, bien, y si lo hace por intermedio de un intérprete, porque los alumnos no entienden al maestro o el idioma que habla, o bien si no lo escuchan porque habla en voz baja, que se ubique entre el maestro y los alumnos. El maestro le habla al intérprete y este transmite a todos los alumnos. Y cuando haga una pregunta, el intérprete se transmite al maestro y el maestro responde la pregunta por intermedio del intérprete. Que el maestro no eleve la voz más que el intérprete y que el traductor no eleve la voz más que el maestro cuando le haga una pregunta al maestro. Es decir, deben tratarse respetuosamente. Pero cuando el traductor transmite las palabras del maestro al público, eleva la voz lo que considere necesario. El intérprete no está autorizado a omitir, agregar ni cambiar nada de lo que haya dicho el maestro, a no ser que sea el padre o el rabino del maestro. En ese caso, es evidente que al maestro no le molestaría si hace algún cambio de sus palabras. Si el maestro le dice al intérprete: así me ha dicho mi rabino, o así me ha dicho mi padre y el maestro, cuando el intérprete transmite estas palabras al público, debe mencionar el nombre del padre del maestro o de su rabino, diciendo: así dijo el rabino fulano. A pesar que el maestro no haya citado el nombre, ya que está prohibido llamar al propio maestro o padre por su nombre, y por eso el maestro no lo mencionó. Pero el intérprete sí puede hacerlo. 4. Cuando hacerle preguntas al maestro, si el maestro enseñó algo y sus alumnos no lo comprendieron, que no se enoje ni encolerice con ellos, sino que vuelva a enseñar ese concepto incluso varias veces hasta que comprendan la profundidad de la ley. Asimismo, que el alumno no diga entendí si es que no entendió, sino que vuelva a preguntar incluso varias veces si el maestro se enojó y se enfureció con él. Que les diga: maestro mío, esto es Torá, preciso estudiarla y mi entendimiento es limitado. 5. No tener vergüenza para estudiar. Que el alumno no se sienta avergonzado frente a sus compañeros que hayan comprendido un concepto de la primera o segunda vez, que se los hayan explicado mientras él lo haya hecho solo luego de varias veces, ya que si se sienta avergonzado por esto, entrará y saldrá de la casa del estudio sin aprender nada. Por eso los sabios anteriores dijeron: el vergonzoso no aprenderá y el iracundo no enseñará. ¿En qué caso estamos hablando? Cuando los alumnos no entendieron un concepto por su profundidad
o por su propio entendimiento limitado, pero si el maestro percibe que los alumnos son negligentes como con las palabras de la Torá y flaquean en su estudio, y es por eso que no entienden. Está obligado a enojarse con ellos, mostrarse enojado y reprenderlos por su mal comportamiento. Acerca de esto dijeron los sabios: inspira reverencia en tus alumnos. Por lo tanto, no es adecuado que el maestro se comporte con frivolidad frente a sus alumnos, ni que bromee frente a ellos, ni que coma y beba con ellos para que lo respeten y aprendan rápido de él. Cuando el maestro ingresa a la casa de estudios, no se le hace preguntas inmediatamente, sino que se debe aguardar hasta que se asiente, y que el alumno que apenas entra no pregunte hasta haberse sentado y descansado. Que dos alumnos no pregunten en el mismo momento, ya que genera confusión. No se le hace preguntas al maestro acerca de un tema ajeno al que están estudiando, sino del tema en el que están ocupados en ese momento, para que no se avergüence por si no está preparado para responder el otro tema con claridad. El maestro tiene permitido confundir a sus alumnos efectuando preguntas y acciones ante ellos para agudizar el entendimiento de los alumnos y para saber si recuerdan lo que les enseñó o no. No hace falta decir que está autorizado a hacerles preguntas acerca de otro tema que no estén estudiando en ese momento, para estimularlos. 7. No se hacen preguntas ni se las responde estando de pie, ni desde una altura, ni desde lejos, ni ubicándose detrás de los ancianos sabios que están en el lugar, sino que se lo debe hacer frente al maestro. Al maestro solo le hacen preguntas relacionadas con el tema que se esté estudiando, y solo se le hace con reverencia. No se deben hacer preguntas acerca de más de 3 leyes sobre un mismo tema, para que no se confundan ni mezclen los temas. 8. Prioridad de respuestas a preguntas múltiples. Si dos personas formulan preguntas en el mismo momento, se debe actuar de la siguiente manera. Si una pregunta está relacionada con el tema que se está estudiando y la otra no, se da prioridad a la pregunta relacionada con el tema en cuestión. Si una pregunta está relacionada con acción y la otra no, se da prioridad a la relacionada con la acción. Si una es sobre una ley y la otra sobre un midrash, se da prioridad a la relacionada con la ley. Si es una sobre un midrash y la otra sobre una agadá, se da prioridad al midrash. Si una es sobre agadá y la otra es sobre un kol bajomer, se da prioridad a la de kol bajomer. Si una es sobre kol bajomer y la otra es sobre hueserá yavá, se le da prioridad al kal bajomer. Si uno de los que pregunta es un sabio y el otro es un estudiante, se le da prioridad al sabio. Si uno es estudiante y el otro ignorante, se le da prioridad al estudiante. Si los dos son sabios, los dos son alumnos o los dos son ignorantes, o si los dos hacen preguntas acerca de 2 leyes o 2 preguntas similares o 2 respuestas, o si plantean cuestiones prácticas, ya depende del criterio del intérprete decidir a cuál de las preguntas le da prioridad. 9. Sueño y estornudo. En el medio del estudio. No está permitido dormir en la casa del estudio. Quien dormita en la casa del estudio, su sabiduría se hace añicos. Así expuso sabiamente Shlomo. Harapos vestirá el somnoliento. En las casas de Torá solo se habla palabras de Torá. Incluso si alguien estornuda en la casa de estudio, no se le dice salud. De más está decir que el resto de las cosas ajenas al estudio de la Torá están prohibidas en la casa del estudio. La santidad de una casa de estudio es más estricta que la de una sinagoga. Esto fue el capítulo 4 de Leyes de Estudio de la Torá, narrado por Ari Wolfson.